Buenos días, bendiciones del Señor para cada uno y para cada una esta mañana. Alabamos a Dios por su misericordia, alabamos a Dios porque Él es bueno, alabamos a Dios porque Él nos da una oportunidad nueva también de poder estudiar su palabra este domingo. Y el título de la enseñanza, del estudio de esta mañana, hermanos y hermanas, el Rey pagó la deuda del pecado. Y vamos a estarnos basando en el texto en Mateo capítulo 27, del verso 26 hasta el 66. Tocaremos algunos versos de ahí. El texto que tenemos para memorizar, Mateo capítulo 27 y el verso 46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, mis hermanos, mis hermanas. Jesús, una vez que inició su calvario al ser traicionado por Judas, inició su recorrido hacia la cruz, donde él, y volvemos a recordar esto, ¿verdad? Voluntariamente, él lo hizo por su voluntad, iba a entregarse para cumplir lo escrito en las profecías acerca de él. Así estaba escrito en las profecías, hermanos. Momentos antes, el Señor había instituido una de las dos ordenanzas de la iglesia, la cena del Señor, que nosotros llamamos, para que por medio de ella nosotros hiciésemos memoria del sacrificio que Él iba a hacer. Dice la palabra en Lucas, capítulo 22, versos 19 al 20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y el verso 20 nos dice: de igual manera, luego que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No hay nada mágico en participar del vino y del pan, pero sí una acción de gracias y alabanza. Recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros los pecadores. Recordemos, el maestro había sido traicionado por Judas, había sido abandonado por sus discípulos, dice la palabra, lo leímos en la clase pasada, ¿verdad? Que cuando llegaron al monte donde él acababa de orar, y dice que le prendieron y todos sus discípulos desaparecieron, huyeron. Fue falsamente acusado, juzgado por el Sanedrín y negado por Pedro. Al llegar la mañana, la descripción de la palabra del Señor, basándonos en el texto en Mateo, dice: al llegar la mañana, llevaron a Jesús ante Pilato. Y veamos algo interesante acá. ¿Qué pasó en ese momento y también durante el ministerio de él? En Mateo 27:1 dice la palabra ahí: y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y entraron en consejo todos, con sus diferencias irreconciliables, separados civil y religiosamente, pero en ese momento se unieron todos y ahí no importaba nada. El fin era asesinar al Mesías a como diera lugar. Recordemos, ¿verdad? Cuando le hicieron la pregunta acerca del tributo al maestro, que los fariseos, ¿verdad?, que estaban en contra, y los herodianos se unieron y ahí no importó nada. La idea era ver cómo lograban engañar al maestro. Lo que no sabían era que era Dios y es Dios y seguirá siendo Dios, y él no podía ser engañado porque él conocía los pensamientos de ellos. Y aquí volvemos a ver otra vez, ¿verdad?, cómo todo el mundo, ellos todos se unen con una sola idea, y era matarlo a como diera lugar. La acusación falsa en su totalidad. Él decía ser el rey de los judíos, cosa que era mentira. Hermano, Jesús nunca dijo ser el rey de los judíos. Dice la palabra ahí en Juan, capítulo 18, versos 33 y 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío?
Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor estaba estableciendo, mis hermanos, ahí, ¿verdad?, que el sacrificio de Él era para abrir el camino a los pecadores, a tener una salvación, pero que Él volvería al Padre, volvería otra vez a los cielos. Y es el verso 37, y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y vuelve a preguntarle otra vez, ¿verdad? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, la palabra, ¿verdad? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mateo 27:11 nos dice ahí. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. O sea, quería escucharlo, ¿verdad? Que el maestro lo dijera. Y al final, no importó, siempre pusieron la inscripción, el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. Esta acusación, hermanos, caía por sí misma, pues era mentira. La segunda acusación, hermanos, que el Señor mandaba pagar tributo, ya eso lo estudiamos, ¿verdad? Y lo vimos que no era así. Voy a recordárselos para que lo tengamos claro, hermanos, y veamos que todo lo que trataron de poner en contra del Maestro eran puras cosas falsas. No hubo verdad en nada, no hubo nada cierto. Dice ahí en Mateo 22, 16 al 22, y le enviaron los discípulos con ellos, con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino a Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le trajeron un denario. Y entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Nadie pudo encontrar una razón válida, hermanos, para acusar al maestro. Entonces mintieron para hacerlo, porque en él no había mentira. Dice la palabra en Isaías capítulo 53 y el verso 9, y él dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo que él les acaba de decir, en él no hubo mentira. Y el profeta lo decía, nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Todo lo que el Señor habló era verdad, la verdad que el Padre le estaba dando para que nos las trajese hacia nosotros y nosotros pudiésemos tener esta verdad. Entonces, hermanos, Pilato, en contra de la ley y el orden, de su propia evaluación, porque Pilato ya tenía una evaluación acerca del maestro. Él sabía que no tenía nada en qué acusarle. Pero aún así pasó por encima de saber, ¿verdad? De estar seguro de que no había nada por qué acusarle. Y además de la conciencia misma de él y del consejo de su misma mujer, tomó una decisión haciendo una pregunta basado en una costumbre que tenía el pueblo. Dice Mateo 27, versículo 15 hasta el 23, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador se acostumbraba a soltar del pueblo un preso al que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos pues le dijeron a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vean, hermanos, Pilato sabía que era un complot, que era falso, que había envidia, que había maldad, que había mentira, que todo eso, mas continuó, ¿verdad? Continuó. Porque recuerden lo que yo les dije, hermanos, simplemente él era un instrumento más para cumplir lo que estaba escrito del Señor en las Escrituras y lo que él tenía que pasar. Por eso él continuó haciéndolo.
Y dice el verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Porque él le dice, ¿verdad? Llamado el Cristo. Él mismo le puso el Cristo, sabiendo que así era. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y más diciendo, sea crucificado. Esa misma multitud, mis hermanos, que le victoriaba cuando él entró a Jerusalén, que tiraban palmas, que alababan que el Mesías y todo eso, eran los que ahora estaban ahí pidiendo a gritos su muerte. Qué contradicción, ¿verdad? Esa misma gente era la que estaba ahora ahí pidiendo a gritos su muerte. Dice el verso 24 al 26, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, qué contradicción, ¿verdad?, en el juicio del Maestro. La justicia le fue negada al Señor. Jesús soportó 3 juicios falsos religiosos durante la noche, seguido de 3 juicios civiles, al que al final no arrojaron ningún veredicto acerca ni sentencia, no había nada de qué sentenciarle ni culpable. Pilato lavó sus manos en un intento de decirle al pueblo que no había encontrado ni una sola falta en Jesús. Sin embargo, ya que valoraba más, eso es importante, hermanos, Pilato valoraba más el interés político sobre la justicia misma. Él no quería perder su posición, él no quería perder su puesto, todo lo que tenía sobre el pueblo, cómo tenía el pueblo subyugado, ¿verdad?, bajo el poder. Entonces, él viendo estas cosas le dio más importancia, ordenó, y aquí él tomó esa decisión. Le flagelaran y le crucificaran. Yo quiero que veamos, hermanos, desde el punto de vista médico, lo que es la flagelación. Muchas veces leemos, ¿verdad? Y pongamos atención y centrémonos y de verdad abramos nuestro corazón, hermanos, para que veamos que a veces leemos, sí, el Señor lo flagelaron y lo crucificaron y ya. Pero vamos a profundizar. Por eso yo creo que vamos a llevarnos 2 domingos en este estudio. Vamos a profundizar, hermanos, y vamos a ver desde el punto de vista médico lo que es una flagelación y para qué se hacía. Las flagelaciones, hermanos, romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían primero de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero, trenzado con bolas de metal entretejidas en las puntas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones, era una bola, ¿verdad?, de acero ahí, y contusiones en el cuerpo. Además, los cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Y el que infringía el castigo no era cualquiera. Era un soldado, era un hombre rudo, un hombre fuerte, un hombre acostumbrado a matar, a pelear, a golpear duro. Este era el que estaba infringiendo con ese látigo esa flagelación, ese castigo sobre el Señor, mis hermanos. La carne, la espalda, quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta
debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban, mis hermanos y hermanas y amigos, desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, estas rasgaban los músculos y producían jirones temblorosos de carne, como cuando brinca, del mismo efecto cortante del látigo y de la fuerza de las bolas de hierro, hermanos. Los tendones se rompían y las entrañas muchas veces también quedaban expuestas. La víctima, mis hermanos, de estas flagelaciones, y esto pasó el Señor Jesús por usted y por mí. Las víctimas podían experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo, baja, volumen, hémica, sangre. O sea, un bajo volumen de sangre debido a una pérdida por una herida X. Lo cual lo llevaba a una conmoción, mis hermanos. O sea que la persona sufre un bajonazo, lo que llamamos, ¿verdad? Un bajonazo de la sangre por la pérdida que tenía. Y esto podría ser por 4 efectos. El corazón producía 4 efectos en la persona. El corazón se aceleraba para tratar de bombear sangre que no existe. Recordemos, nuestro corazón es el encargado de bombear la sangre a todos los órganos, a todos los capilares, a todo nuestro cerebro, hasta el pie. Y cuando no hay, el corazón trata de bombear más y más, y entonces se acelera. Y hay en la persona un sentimiento de temblor, porque el corazón quiere sangre, pero ya no había. Se había perdido mucha. Bajo la baja presión sanguínea, mis hermanos, lo que provoca un desmayo o colapso en la persona. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Esta era la condición de nuestro Salvador. Esto era parte, hermanos, de lo que Él pasó, de lo que Él hizo voluntariamente por todos aquellos que le estaban rechazando. Lo que Él hizo voluntariamente para abrir un camino a todos para que pudiésemos obtener salvación por medio de Él. Yo me imaginaba todo esto, hermanos, al Maestro viendo, entregándose, sufriendo todo esto a causa de aquellos que precisamente Él vino por ellos y ahora le estaban rechazando. Oh, cuán grande amor el de nuestro Salvador, mis hermanos. No hay amor comparable con este. Pero aún no había terminado el sufrimiento y continuo después del flagelo, de una forma especial cruel, soldados a cargo del gobierno, un batallón completo, inició un periodo de burlas y abusos de todo tipo hacia el Salvador, mis hermanos. Él era el centro de burla de aquellos hombres malos, rudos, despiadados, duros de corazón, mis hermanos. Desnudaron al Hijo de Dios y colocaron un manto escarlata. Dice la palabra: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Mateo 27, 27 al 29. Luego de la flagelación viene la burla. Viene la burla, hermanos. Y la palabra dice que le echaron un manto encima
que posiblemente era de algún soldado o del mismo Pilato, ¿verdad? El manto escarlata en ese tiempo era una tela que representaba, tenía un gran valor, ¿verdad? No era cualquiera, y lo hacían como un son de burla hacia el maestro. Y además ponen una corona tejida de espinas sobre su cabeza. Los historiadores dicen que estas espinas podían medir de entre 2 y 3 centímetros. Y era ajustada a la cabeza, o sea, cogieron aquella corona y la metieron a la fuerza, rasgando, rompiendo el cuero cabelludo y haciendo que el maestro perdiera más sangre todavía de la que ya había perdido durante la flagelación. Y además le dan una caña en su mano derecha y se hincaban delante de él burlándose, diciendo: salve, Rey de los judíos. Pensemos acerca, hermanos, de lo que sucede en estos versículos. Qué terrible ironía, ¿verdad? Se percibe aquí. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la ignorancia, de la crueldad y la necedad del hombre? ¿De qué modo estos versículos, mis hermanos, simbolizan lo que el mundo hace hoy en día todavía con el Creador y el Rey, rechazándole y burlándose de él? Lo desnudaron y lo vistieron en un manto escarlata o púrpura. Podría ser un manto viejo, como les dije, de un soldado o del mismo Pilato, mis hermanos. Por supuesto que ningún rey, ¿verdad?, según ellos, estaba completo si no tenía su corona. Los atormentadores de Jesús fabricaron una de espinas de los arbustos que hay en el desierto y que crecen en la región de Palestina, y pusieron en las manos del Señor una caña y le golpeaban, hermanos, oigan lo que dice la palabra, y le golpeaban con ella en la cabeza. Mateo 27:30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, imitando a un cetro real. O sea, con la corona puesta, y ellos golpeaban encima de esa corona, hundiéndola más todavía en la carne del Salvador. Se inclinaban burlonamente ante él y lo saludaban como el Rey de los judíos. Pero mientras la burla de los sacerdotes consistía en un ataque a la autoridad espiritual de Cristo, los soldados, hermanos, se burlaban de su soberanía. El verdadero rey desfiló en ceremonia burlesca, era una burla total, vistiendo una ropa burlona. El que ofreció vestir a un mundo pecaminoso con su propia ropa de justicia y perfección, ahora iba vestido con vestiduras de burla. La palabra dice en Isaías que mientras todas estas cosas pasaban, el Señor no abrió su boca, porque Él estaba dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre. Y no obstante, mis hermanos, lo increíble es que Jesús soportó esto a causa de su amor por aquellos que lo trataban así. ¿Cuántos de nosotros, en el momento en que alguien nos trata mal o aún nos mira con ira, reaccionamos con enojo o procuramos devolverlo? Pero el Maestro nos deja un ejemplo a seguir. Él guardó silencio y no dijo nada acerca de lo que le estaban haciendo. Después de este doloroso abuso, hermanos, le quitaron el manto, golpearon su cabeza, le escupieron y llevaron para crucificarle. Podemos ver entonces todo lo que el Maestro estaba pasando, mis hermanos. Recordemos, desde el inicio de su ministerio, es más, desde el mismo nacimiento del Señor Jesucristo, ya Él estaba siendo perseguido, mis hermanos. Ya Él estaba siendo perseguido. Herodes, dice, mató a todos los niños con tal de matarle a Él también. Y le buscaba no para adorarle, sino para matarle.
Cuando inicia su ministerio y él trae un nuevo mensaje, empezó aquel obstáculo, aquella persecución, aquel acoso, mis hermanos, hacia ese mensaje que el Señor traía hacia el mundo. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y es que ese mensaje venía a estorbar su status quo, venía a estorbar, mis hermanos, su tranquilidad, venía a estorbar lo que ellos ya tenían formado, venía a estorbar la ignorancia misma del pueblo, venía a estorbar todo lo que ellos ya tenían fabricado y a ellos no les servía. Por eso se inició esa persecución, mis hermanos, y esa persecución no terminó hasta lo que estamos viendo hasta este momento. Llevaron a Jesús en mentira, trataron de encontrarle en múltiples ocasiones, trataron de engañarle, pero no entendieron que Él era Dios. Era hombre y era Dios, y él no podía ser engañado porque él sabía sus pensamientos, mis hermanos. Él conocía todo lo que ellos estaban pensando antes que lo dijeran. Por eso muchas veces el Señor les dice: hipócritas, ¿por qué piensan eso? ¿Por qué ustedes piensan acá? ¿Por qué dicen eso en sus corazones? ¿Por qué tienen cavilación en su corazón? El Señor conocía, pero ellos no entendieron que Él era el Salvador que venía precisamente hacia ellos. Y siguieron estorbándole, hermanos, y trataron en múltiples ocasiones, le apedrearon, le persiguieron y muchas cosas más, pero no lograron detener, mis hermanos, el ministerio de Jesús, porque así estaba escrito, que Él tenía que pasar por todas estas cosas por amor a usted y a mí y a un mundo que vive en perdición y que necesitaba de un Salvador, y ese es Cristo Jesús. En ese momento era Cristo, mis hermanos. Y llevaron al Señor a ese juicio falso, donde trataron por múltiples ocasiones con testigos falsos, con acusaciones falsas, presionándolo, haciéndole de todo, mis hermanos, para que el Señor echase atrás, pero no sabían que Él es el Hijo de Dios, que Él vino precisamente a salvar el mundo, como dice Mateo: aquí ha nacido hoy el Salvador del mundo, Dios con nosotros. Entonces, pasando por encima de todo lo que es normal para un ser humano, su pensamiento, su conocimiento, las leyes civiles, las leyes religiosas, todo lo que había, mis hermanos, pasaron por encima de todo, violando todo lo que había, hasta sus mismas conciencias, sabiendo que lo que estaban haciendo no era correcto delante de Dios. Mas siguieron adelante y le entregaron para ser muerto en la cruz. Ya vimos lo que era la flagelación, mis hermanos, lo que el Maestro pasó por cada uno de nosotros. En la próxima clase vamos a ver la crucifixión del Maestro. ¿Qué fue lo que pasó después de que Él fue flagelado, después de que recibió la burla del batallón de soldados, que fue coronado, ¿verdad? Lo que pasó después, hasta llegar a la gloriosa y maravillosa grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario, dando su vida, entregando su vida, mis hermanos, luego de pasar por todo esto que con nadie se hacía, con el Señor hubo un ensañamiento especial. Lo vamos a ver el otro domingo, hermanos. El Señor en la cruz venció a Satanás, venció la muerte, y con su muerte nos abrió un camino hacia la vida eterna. Con su muerte, mis hermanos, el Señor estaba precisamente llevando nuestros pecados sobre Él, para que nosotros pudiésemos ser justificados ante el Padre. Como dije ahora, hermanos,
Oh, cuán grande amor, el de nuestro Salvador. Oh, qué amor, qué grande amor. Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por ti y por mí. Sufrió y murió clavado en una cruz. Y eso lo hizo porque Él te ama a ti, Él me ama a mí, y Él quiere que todos los hombres puedan ser salvos por medio de este sacrificio, mis hermanos. La palabra del Señor sea bendita esta mañana. Meditemos, hermanos. No leamos la palabra del Señor, estudiemos, escudriñémosla. Busquemos, profundicemos. Vayamos más allá de lo que podamos leer, hermanos. Y vamos a encontrar las grandes cosas que por amor Cristo hizo por nosotros. Oramos en este momento, hermanos y hermanas. Bendito Dios, Salvador, alabamos tu nombre. Damos gracias, Señor. Damos gracias, gracias y gracias. Bendito sea, Señor. Tu nombre sea bendito. Tu palabra sea bendita, Señor. Que en ella encontramos nosotros todo lo que tú nos dejaste para que nos guiemos. Lo que tú nos dejaste, Señor, para que aprendamos acerca de las cosas que tú pasaste en ese tiempo por amor a nosotros. Tú nos diste, Señor, tu palabra preciosa, inalterable, Señor, para que nosotros hoy nos guiemos por medio de ella. Enséñanos, mi Señor, para no ser solamente lectores a la corrida, Señor, sino que seamos escudriñadores de tu palabra. Que busquemos, Señor, y aprendamos cada día más de ti. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú, Señor, hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque te entregaste voluntariamente por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy tengamos la seguridad que tenemos de que somos salvos, de que, Señor, tú nos salvaste con ese sacrificio, que con tu cuerpo partido, Señor, por los latigazos, por los golpes, por el peso de la cruz, por tu sangre derramada, Señor, por tus venas abiertas, por tu carne abierta, Señor, por los latigazos, los clavos que te atravesaron también. Nosotros pudimos alcanzar salvación. Oh Señor, gracias te damos por ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros en la cruz del Señor. Enséñanos, mi Dios, enséñanos a amar esa cruz, ese sacrificio, eso que tú pasaste, Señor. Enséñanos, Señor, cada día a detenernos y darte gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros sin merecerlo, mi Señor. En esta mañana la honra y la gloria sean para ti, mi Dios. Tú seas alabado, tú seas enaltecido, tú seas engrandecido en medio de nosotros, Señor, porque tú fuiste el que pagaste con tu muerte en la cruz por nosotros y nos compraste para una redención eterna. Gracias, Señor. Tu palabra sea bendita. Mis hermanos sean edificados al igual que yo en tu palabra preciosa. En nombre de Jesús, damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más grandemente. Meditemos, hermanos, sobre estas cosas. Y definitivamente yo creo que tenemos que esforzarnos más para andar como es digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios, dando todo por el Maestro, porque Él se entregó en todo por usted y por mí. Bendiciones del Señor.